Deseamos retomar de nuevo las clases después de concluir primera y segunda de Tesalonicenses. Queremos continuar con la epístola a los romanos, que se encuentra datada entre los años 57 y 58 de nuestra era. Así que si consideramos el orden cronológico cuando fueron escritas, esta sería el segundo grupo de escritos correspondientes al apóstol Pablo, siendo los primeros, primera y segunda de Tesalonicenses, y esta es la tercera epístola que ha quedado transcrita para nosotros, la epístola a los romanos, del 57 al 58 de nuestra era aproximadamente. Parece evidente que la epístola dirigida a los romanos fue escrita desde Corinto en ocasión de su tercer viaje misionero durante la permanencia de Pablo de 3 meses en esa ciudad. Tal conclusión nos permite llegar la cita de Hechos 20, versículos 1 y 3. Hechos 20 nos dice: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que es justamente en este momento y en este contexto en el que el apóstol Pablo procede a escribir a los cristianos en la capital del Imperio Romano, en Roma. Así pues, la epístola fue escrita desde Corinto y es claro por las referencias que tenemos en Romanos 16, 23, 1 de Corintios 1, 14 y también Romanos 16, 23 y 2 de Timoteo 4, 20. El contenido de esta epístola, que es bastante extensa cuando la comparamos con primera o con segunda de Tesalonicenses, también tiene de nuevo esa estructura fundamental del género literario epistolar, que son las 4 secciones. Tiene una introducción que generalmente está acompañada de un saludo, de una referencia al apóstol por la importancia, por las memorias, los recuerdos de los creyentes en ese lugar, y básicamente es una introducción espiritual para el conjunto central de temática doctrinal que incluirá la epístola de los romanos, que es una de las epístolas, juntamente con la de Hebreos, de mayor contenido doctrinal concentrado y de una gran diversificación de temas, lo cual hace la epístola a los romanos de un gran interés, así como de una cierta complejidad en su estudio. La segunda sección es netamente doctrinal, así como el resto, pero sí se enfoca específicamente en 3 elementos doctrinales básicos que ocupan desde el primer capítulo, versículo 16, hasta el capítulo 5 incluido, y el primer gran tema básico es la justificación por la fe. Este es el primer grupo temático importante, que va desde el capítulo 1, versículo 16, al capítulo 5, versículo 21. Tenemos el segundo tema, que es la santificación por la fe, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y un elemento significativo y que podría parecer como discontinuo en relación a
a los dos temas fundamentales que teníamos en los primeros 6 capítulos, que es la elección de Israel. Y es la temática tanto del Israel literal como espiritual, analizando también la transición tanto del literal al espiritual, y ocupa una parte fundamental del libro a los Romanos porque va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Así pues, la sección doctrinal, que son estos 3 elementos básicos, van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, y si consideramos que son 13 capítulos lo que tiene Romanos, perdón, 15 capítulos que tiene el libro de Romanos, una sección importante del libro es enteramente doctrinal y se encuentra presentado de una forma profunda, lineada, en forma muy precisa y cronológica en estos 9 capítulos. Esa sería la sección doctrinal de la epístola a los Romanos. La tercera sección es, de algún modo, la proyección práctica de esta segunda sección, porque desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 es cuando tendríamos, de hecho, el resultado de la comprensión y la aplicación de esto, que va desde el capítulo, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15. Y ahí se nos habla del cristiano como un sacrificio completo, racional a Dios, el cristiano como miembro de iglesia, las relaciones mutuas, las relaciones con el Estado y la tolerancia. Así que la aplicación y comprensión de estos 3 elementos, la justificación, la santificación dentro del pueblo de Dios, trae como resultado el elemento de la santificación personal, expresado como un holocausto racional, otras versiones dicen sacrificio racional, la santificación y la relación dentro del conjunto de la iglesia, la relación entre miembros de la familia y las relaciones sociales en general, las relaciones con el Estado y la tolerancia de unos hacia otros. Entonces podríamos decir que aquí tenemos la doctrina y aquí tenemos la práctica o la aplicación de esas verdades expuestas aquí. Lo cual permite elevar a la epístola a los Romanos a una obra magistral. La inspiración del Señor en la redacción de esta epístola para un grupo en su mayoría judíos en Roma era de gran significado. Para estos judíos ya conversos al cristianismo, en el que Pablo enfatiza esa relación también entre lo que se era, lo que es y lo que debe ser. La relación temporal es un elemento muy importante en la epístola a los Romanos, que vamos a analizar en algunas citas que deseamos leer a continuación. En Hechos de los Apóstoles, página 301, se nos dice: en su epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. De hecho, la primera sección doctrinal son los principios del Evangelio. Y el elemento que coordina esta segunda puesta en práctica de estas verdades fundamentales es la sección tercera dentro de ese segundo bloque, que es
el paso del Israel literal al Israel espiritual. La primera etapa del cristianismo, de la Iglesia apostólica, en muchas ocasiones se idealiza, pero al estudiar las epístolas nos damos cuenta que fue un tiempo de gran tensión, conflicto, no solamente por la persecución desde el exterior que sufría el cristianismo, sino también por las tensiones internas que tenía la Iglesia, que estaba conformada de judíos y gentiles, que se habían mantenido separados y que se habían vanagloriado inclusive de sus propias diferencias, sean estas religiosas, sociales o étnicas. Ahora con el Evangelio se produjo esa unión de grupos que hubieran estado separados para siempre en Cristo. Y ese roce que se producía no era fácil. Y esa constante dificultad de acuerdo a lo que se era, pero lo que ya no se era y que debía ser, especialmente para los judíos que habían aceptado al cristianismo, produjo grandes crisis en la Iglesia, especialmente ya lo hemos estudiado cuando hablamos de Hechos 15. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo enfatizó especialmente a la Iglesia en Roma estos elementos. En Hechos de los Apóstoles continuamos leyendo, página 301. Con gran claridad y poder, el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. Pero cuán obscuramente podía prever la extensa influencia de sus palabras. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Fue esta luz la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. La misma luz ha guiado a la verdadera fuente de perdón y paz a miles de almas abrumadas por el pecado. Todo creyente cristiano tiene verdaderamente motivos para agradecer a Dios por la epístola dirigida a la Iglesia de Roma. La epístola de Roma, en cada una de sus secciones que deseamos retomar brevemente, tiene un gran significado, tal como acabamos de leer en las dos citas mencionadas del libro Hechos de los Apóstoles. Vayamos por un momento a nuestras Biblias y abrámosla en la epístola a los Romanos. Pablo tenía un gran deseo de visitar Roma, no solo porque era la capital del imperio, sino porque se encontraba un gran grupo de creyentes de distintas partes del mundo. Y al ser la metrópoli, se facilitaba mucho más la extensión del Evangelio porque se encontraban personas de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las culturas, y era un centro ideal para la extensión del Evangelio, inclusive a lugares más lejanos de los que se habían llegado en ese momento. La existencia del apóstol, especialmente relacionado con la raza humana como tal, convierte también la epístola a los romanos en un casi manual antropológico de la esencia del ser humano, de su origen, de su caída y de su restauración. Así pues, la epístola a los romanos nos permite diversas lecturas, no solamente aquella que es netamente doctrinal, no solamente aquella que es netamente práctica, no solamente aquella que es netamente profética, sino también aquella que nos permite comprender el desarrollo de la Iglesia de Dios a través de los siglos. Es muy interesante la última sección
de la epístola a los romanos, precisamente porque enfatiza el Evangelio a los gentiles como una de las metas a seguir, considerando la importancia de Roma. Así que le ruego en una forma enfática que dediquen un tiempo algo más extenso al estudio de la epístola a los romanos. Estamos haciendo una reseña de cada una de ellas y lamento que no podamos hacerlo con más extensión, pero ya se han dado las clases acerca de la epístola a los romanos en forma específica. El propósito de esta clase es simplemente hacer una rememoración del mismo. Deseamos proceder a la próxima epístola en orden cronológico, es decir, en el orden en que fueron escritas, y a la próxima que llegamos es la epístola a los Gálatas, o la epístola a los creyentes en Galacia, que fue escrito en el año 58 de nuestra era. En el mapa que ven en pantalla podrán visualizar el área de Galacia. Galacia básicamente se encontraba geográficamente centrada en Asia Menor. Era una región, una provincia romana, y se encontraba estratégicamente en el centro de Asia Menor, y fue una de las áreas que visitó con bastante asiduidad el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje. Pablo y Bernabé fundaron en su primer viaje misionero las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. De acuerdo a Hechos 13:14 hasta el 14:23, entre los años 45 y 47. Estamos enmarcados en esa área de trabajo. Y después de volver a Antioquía es cuando fueron enviados a Jerusalén, de acuerdo al tema que se discutía en Hechos 15. Ahora, el concilio de Jerusalén de Hechos 15, que se celebró alrededor del año 49, sabemos que se pronunció en cuanto a imponer solamente ciertas regulaciones para los nuevos conversos gentiles. E inmediatamente Pablo entonces comenzó su segundo viaje misionero, y en este caso fue acompañado por Silas, y entonces es cuando visitó de nuevo las iglesias del sur de Galacia, que Pablo había organizado en su primer viaje. Y 3 de las 4 se mencionan específicamente. En Hechos 16:15 encontramos 4 iglesias fundamentales de la región de Galacia, que son Derbe, Listra e Iconio. Eso siempre en el sur de Galacia, y después procedieron a ir a Frigia, que se encuentra más en el suroeste de Galacia, para insertarse de nuevo en Galacia. Leamos algunas de estas citas en Hechos 16. Hechos capítulo 16. Si se dan cuenta, siempre estamos haciendo referencia al libro de Hechos, porque es el libro bisagra del Nuevo Testamento. Es decir, a partir de él encontramos toda la distribución de las epístolas y podemos ubicar también con mayor precisión, especialmente las epístolas paulinas. Así que les recomiendo un estudio sistemático del libro de Hechos, el cual ya hemos estudiado a su vez. Vayamos pues a Hechos 16:15. Y aquí se nos dice: y cuando fue bautizado, disculpen. Es en Hechos 15, disculpen. Y leemos las citas siguientes. Dice en el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria,
y Cilicia en su viaje desde el concilio de Jerusalén. Si observan el mapa, pasó entonces por Siria y por Cilicia. Y el capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, que estaban ya en la región de Galacia. Y aquí, ahí es donde encontró a Timoteo, ¿no? Y sufrió bastante en la región de Galacia. Así que ese es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo en este momento. Así pues, queremos considerar la sección de esta epístola. Esta epístola no es muy extensa, pero es extremadamente compacta y es muy versátil, porque aunque tiene una línea clara a nivel de tema, sí lo presenta desde distintas perspectivas, lo cual hace una epístola muy ágil y altamente pedagógica. Como siempre, sigue una sección fundamental, que es la del saludo, para después dividirse en secciones posteriores. La primera de ellas es acerca de la persona de Pablo como tal. Él hace una descripción de su conversión y de algún modo es una defensa de él, porque sabemos que aunque había estado en el primer viaje, entre el primer y el segundo viaje habían llegado noticias adversas acerca de él, así que entonces él ve como necesario aclarar a los gálatas la historia de cómo él llegó a ser cristiano, lo que había sido antes y cómo ahora había sido aprobado, no solamente por Dios, sino también por los hermanos. Esta sección era muy importante y nos muestra que entre los gálatas ya se habían sembrado ciertos prejuicios en contra del apóstol Pablo, especialmente por parte de los judaizantes. Así que esta es de hecho parte del capítulo 1 y también parte del capítulo 2 del libro a los Gálatas. Las secciones centrales de la epístola son la sección tercera y cuarta. La tercera habla de la fe y el legalismo y es muy interesante la forma en que se presenta, lo cual debe estudiarse sistemáticamente juntamente con la epístola a los romanos, ya que son complementarias en algunos de los temas que se presentan. Esta tercera sección, que cubre el capítulo 2 del 15, a partir del versículo 15 hasta el final, y íntegramente el capítulo 3. Así que tenemos un gran grupo doctrinal a nivel temático, que es la fe y el legalismo. Que obviamente está enmarcado en ese contexto específico de Hechos 15. Por una parte tenemos a los judíos, por otra parte tenemos a los gentiles, y entonces el elemento en la comprensión de ellos sería la ley, es decir, cómo la entendían los judíos, cómo la entendían y se le había explicado a los gentiles. Así que la epístola a los Gálatas nos demuestra el esfuerzo de los apóstoles por que haya una relación fraternal y también doctrinal entre los judíos y los gentiles, entre los judíos que se habían cristianizado y los gentiles que habían dejado de ser paganos y ahora eran cristianos. Y esa es la
primera sección básica a nivel doctrinal de los Gálatas. Ahora, el otro elemento que cubre el capítulo 4 completo es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Y es muy interesante, de nuevo, estos dos elementos, porque de hecho es complementario a la comprensión de la fe y el legalismo, la comprensión entre la ley y el evangelio. Entre los judíos y los gentiles se había establecido de nuevo otra dualidad más, que es la exhortación que encontramos en el capítulo 5 y capítulo 6, parte del capítulo 6 de Gálatas. Y es que entre judíos y gentiles se habían producido también dos tendencias. Uno era el legalismo por parte de los judíos y otro era el libertinaje por parte de los gentiles. Y entonces aquí se introduce el elemento de la conversión, del amor nacido de Dios, por la comprensión y la aceptación de Cristo, los principios del Evangelio y las normas de conducta éticas y morales que nos da la ley de Dios. De algún modo, la epístola a los Gálatas es como una síntesis de la problemática constante de la Iglesia apostólica en ese primer siglo de existencia, la convivencia entre judíos conversos y gentiles conversos. El correcto equilibrio entre lo que debemos hacer y la razón por la cual debemos hacerlo. El motivo de la acción, la aceptación del Evangelio en Cristo y el equilibrio entre la comprensión de la verdad y la práctica de la verdad, y el medio por el cual podemos llegar a ser salvos, que es la gracia en Cristo. Así que fe y amor, ley y evangelio son elementos centrales en la epístola a los Gálatas. Es como les decía, una gran síntesis de la problemática que vivieron en la primera era cristiana los creyentes de la época. Hijos e hijas de Dios, en la página 347 nos dice: los Gálatas eran idólatras, pero cuando los apóstoles les predicaron, se gozaron en el mensaje que les prometía libertad de la servidumbre del pecado. Pablo y sus colaboradores proclamaron la doctrina de la justicia por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Presentaban a Cristo como aquel que, al ver la impotente condición de la especie caída, vino a redimir a los hombres y mujeres, viviendo una vida de obediencia a la ley de Dios y pagando la penalidad de la desobediencia. Y a la luz de la cruz, muchos que nunca habían conocido antes al Dios verdadero, empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre. Así se les enseñaron a los Gálatas las verdades fundamentales concernientes a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Por el oír de la fe, recibieron el Espíritu de Dios y llegaron a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Y vamos a pasar por un momento a la epístola a los Gálatas. Y queremos considerar ciertos elementos que pueden enmarcar el libro en una forma muy compacta. El libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas, tiene
una alegoría que está elevado a nivel de poesía y que es una maravillosa pieza literaria dentro de la epístola a los Gálatas, que la encontramos en el capítulo 4, del versículo 21 al 31, tenemos la alegoría de Sara y Agar. Y de este modo está insertando el apóstol Pablo un paralelismo, tal como había hecho en la epístola a los romanos, acerca del olivo con las ramas injertadas. Aquí hay otra alegoría más, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proveniente del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son las hijas de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en esta declaración el apóstol Pablo establece un principio fundamental. No hay más diferencias entre judíos y cristianos. Solamente hay hijos de Dios, indistintamente de su origen. Y este es un elemento que se reitera en básicamente todas las epístolas. Y ahora continúa en el capítulo 5 a estar firmes en esa libertad a la que fueron llamados. Porque nos damos cuenta que los Gálatas fueron perturbados por los judaizantes, por aquellos que decían que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer todas las prácticas legalistas que los judíos consideraban que los capacitaban para ser llamados hijos de Dios, hijos de Abraham. Y aquí, con esta alegoría, el apóstol Pablo enfatiza claramente que somos hijos de la libre y que nuestra Jerusalén no es la de la tierra. A pesar de que todavía Jerusalén existía como ciudad literal, él hace referencia directa a la Jerusalén del cielo. Así que no es un país, no es una nación, no es un territorio, no es una cultura, no es un grupo humano, es la raza humana. Y ese elemento es continuo en todo este proceso. Las lecturas recomendadas para el estudio de estas epístolas que hemos estudiado hasta ahora, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Romanos y la epístola a los Gálatas, son las siguientes. En Bibliología, en el volumen 2, en las páginas 49 a la 54 encuentran los comentarios y el estudio de Primera y Segunda de Tesalonicenses. En las páginas 24 al 26 tienen el estudio de la epístola a los Romanos y en las páginas 33 a la 36 la correspondiente a los Gálatas. Además, les sugerimos el estudio también del capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Hay una tarea que deben cumplimentar en relación a este primer grupo de 3 epístolas, las 3 primeras que han quedado transcritas en las Sagradas Escrituras, y es establecer la relación temática entre este grupo de epístolas. Si lo recuerdan, habíamos hablado cuáles eran los temas fundamentales incluidos en Primera y Segunda de Tesalonicenses, cuáles eran
los puntos doctrinales especificados en la epístola a los romanos y acabamos de mencionar los temas genéricos que están expuestos también en esta tercera epístola que hemos estudiado dedicada a los Gálatas. Así que ustedes deben establecer una relación temática, es decir, los temas que se estudian en cada una de esas epístolas y cuál es la relación de cada una de esas epístolas entre sí. Les recomiendo especialmente que estudien diariamente los temas que vamos dando, procedan con las lecturas y el estudio sistemático de estas, ya que se acerca el examen final relacionado con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, y deseo insistirles que por favor estudien todas las lecturas que les hemos recomendado, puesto que las preguntas del examen están basadas en las lecturas que les hemos sugerido y también en las clases que se han impartido. Así que por favor repasen cada una de las lecturas, hagan un resumen, estudien su esquema y como tienen la ventaja tecnológica de que las clases están grabadas, entonces sería bueno que las vayan repasando por lo menos una vez más y lo vayan contrastando con sus apuntes y con los resúmenes que han hecho también de las lecturas. En cuanto a las tareas, rogamos que siempre en el día que se le asignan las tareas las realicen ese día o el más inmediato y procedan a entregarlas, porque la tarea tiene el propósito no solamente de que hagan un segundo estudio más profundo, sino que de algún modo tengan una especie de esquema o resumen del tema mismo que incluye esta clase. Así pues rogamos al Señor que les bendiga ampliamente y que bendiga en cada uno de nosotros la palabra del Señor. Es nuestro deseo. Amén.